a abrir su palabra, vamos a continuar con esta serie de mensajes que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo el mensaje de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Vamos por la sexta ya. Esta y una más y terminamos. Bien. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Hoy toca la iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hemos visto ya 5 iglesias, vamos a recordar un poco de esas 5 iglesias. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, en donde el Señor elogia sus buenas obras, su arduo trabajo, elogia que es una iglesia trabajadora, pero tiene un reproche contra esa iglesia que habían dejado su primer amor. Todas esas buenas obras que tenías, todo ese arduo trabajo que esta iglesia venía teniendo a sus inicios, se ve truncado por este problema. Habían perdido su primer amor. Después vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Esta iglesia, Dios elogia su fidelidad. Esta iglesia era una iglesia perseguida también. No tiene reproches con esta iglesia. Es una de las 2 iglesias en donde Dios no tiene nada que reprocharle. Luego vimos la iglesia de Pérgamo, una iglesia que el Señor elogia, que no habían negado su fe, habían guardado su nombre, era una iglesia perseguida y habían retenido el nombre, no habían negado su fe. Pero Dios reprocha a esta iglesia que tenían miembros ahí que retenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, doctrinas falsas que se mencionan en el Antiguo Testamento, bueno, en esta iglesia, tenían personas que retenían esa doctrina y que la enseñaban. Luego de eso habíamos visto la iglesia de Tiatira, una iglesia en donde Dios elogia, el Señor elogia su amor, su paciencia. Hay una cosa muy particular, que a diferencia de la iglesia de Éfeso, las obras postreras fueron más o mejores que las primeras. Todo lo contrario a la iglesia de Éfeso. Éfeso había empezado con muy buenas obras, pero se fue apagando poco a poco. Dios reprocha a esta iglesia que tiene una mujer, Jezabel, que enseñaban o ponía tropiezos a los hijos o a los hermanos ahí en Tiatira, con doctrinas inmorales, como decirlo así. Luego hemos visto en la última reunión el mensaje de la iglesia de Sardis, una iglesia que Dios le da duro, le dice que está muerta, que aparenta estar viva, dice estar viva, pero está muerta. Dios le manda a arrepentirse a esta iglesia, a arrepentirse y a volver a sus primeras obras, o a volver o a recordar de dónde había sido sacado y volver ahí. Y ahora vamos a ver la penúltima iglesia, la sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver un poco entonces, ahí está la diapositiva, antes de empezar con el mensaje en sí. Como es de costumbre, vamos a ver un poco de la historia de la ciudad de Filadelfia. Bueno, la ciudad de Filadelfia, ahí vemos en pantalla, cuyo nombre significa amor fraternal o amor entre hermanos, fue fundada por el rey Eumenes II, que es un rey de Pérgamo, alrededor del año 189 a.C. Luego, esta ciudad fue destruida por un gran terremoto. Tenía la particularidad de que esta ciudad fue edificada sobre unas placas tectónicas y era muy frecuente, muy seguido, sufrir terremotos muy fuertes. Entonces esta ciudad fue destruida, dice que no quedó nada, quedó totalmente llano. Toda la ciudad había quedado vacía directamente. Y entonces dice que fue destruida y fue en el año 17 después de Cristo, pero fue reconstruida por el emperador Tiberio César. Debido a eso, debido a esa intervención de este emperador, el nombre de Filadelfia se cambió por el nombre de Neo Cesareo.
Neo-Cesareo se llamó luego de la reconstrucción de la ciudad. Pero después, esto sufrió varios cambios de nombre. Después se llamó Flavia, esta ciudad, pero después se volvió a llamar Filadelfia, hasta nuestros tiempos. El nombre de Filadelfia, como dijimos al principio, significa amor fraternal. Bueno, esto se debió, tiene un porqué. El fundador, que fue el rey de Pérgamo, Eumenes II, fundó esta ciudad en honor a su hermano. Su hermano se llama Átalo II. En honor a él, para rendirle honra a su hermano, porque justamente el nombre de Filadelfia quiere decir eso, amor fraternal, amor entre hermanos. Y para honrar a su hermano, este rey funda la ciudad de Filadelfia, en honor a él, para darle honra a su hermano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver dos mapas, en donde en el número 6 se ve donde está ubicada la ciudad de Filadelfia. Ya está en la parte más céntrica de lo que es el Asia Menor. Y abajo se ve un mapa mucho más amplio y un poco más actual, de la ubicación de las 7 iglesias. Abajo en la derecha, en la penúltima, es la iglesia de Filadelfia. En el costado de la derecha tenemos a estos dos reyes de Pérgamo, a los hermanos Eumenes II y Átalo II. Bien, dijimos que Eumenes fundó esta ciudad en honor a su hermano, para darle honra a su hermano. Y abajo tenemos actualmente lo que es Filadelfia, que hoy se menciona o aparece en el mapa como Al-Sehir. Al-Sehir es como lo podemos encontrar. Si ustedes googlean o vamos al Google Maps, justamente vamos a encontrar esa imagen que se ve en el mapita del Google Maps, y vamos a ver la ciudad, Al-Sahim, y vamos a ver Filadelfia, y una iglesia de Filadelfia que justamente se llama así, Filadelfia, en el mismo país. Entonces, en Turquía. Acordémonos que todas estas ciudades del Asia Menor hoy las encontramos en el país de Turquía. Y esta es la ciudad. Es una ciudad muy moderna, pero conserva los restos de la antigua, o las ruinas de lo que quedó de Filadelfia. Si vemos en un mapa más amplio, que no lo pude poner, vemos toda una ciudad con edificios más actuales, más modernos, y en el centro está intacto de estas ruinas que se ven. Y está alrededor, hicieron como un jardín, y están estas dos columnas, estas dos ruinas, en medio de una ciudad. Bien, pasemos entonces al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Bien, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten, buscan que es llamado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré la columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el último versículo, que se repite en todas las cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, para empezar, como es costumbre en toda carta, escribe el remitente. Se presenta el remitente, quién habla, quién escribe la carta. En este caso, por medio del apóstol Juan, es el Señor Jesús. ¿Y cómo se describe en esta ocasión el Señor Jesús? En el versículo
el versículo 7, perdón, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Empieza diciendo, esto escribe el santo, el verdadero. Entonces empecemos con este primer atributo de Dios, su santidad. En realidad, esta es una de las formas en la que Dios, Dios el Padre, se presenta a lo largo de todas las Escrituras, el santo. De hecho, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo menciona en reiteradas veces como el santo de Israel, en muchas oportunidades. Luego lo menciona como el santo, santo, santo. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, justamente en Apocalipsis capítulo 4, también lo menciona de la misma forma, santo, santo, santo. Recalca aún más, 3 veces santo. Resalta aún más lo que es su santidad. Esto entonces podemos decir que el Señor Jesús se presenta como el santo, el Señor Jesús, para confirmar su deidad. Porque Dios el Padre se lo menciona en la Biblia como el santo. Dios el Hijo también en esta carta se presenta así, como el santo también. Esto lo hace para confirmar su deidad, es Dios el Hijo. Por otra parte, el Señor también se presenta como el verdadero. Y como el verdadero, eso era importante para esta iglesia porque le estaba diciendo, el verdadero te será fiel a las promesas, a sus promesas. Justamente después vamos a leer todas las promesas que el Señor Jesús le da a esta iglesia. El verdadero te será fiel a sus promesas. Tú puedes creer en Él, esto le dice el Señor Jesús a esta iglesia, tú puedes creer en Él, tú puedes tener por seguro todas las promesas que vamos a leer, tú puedes tener por seguro que las voy a cumplir, que las voy a realizar. Y para una iglesia que tenía poco poder, como vamos a leer próximamente en el versículo, y estaba en circunstancias difíciles, poder escuchar de parte de quien envía esta carta, yo soy no solamente el santo, yo soy el verdadero. Como santo, yo voy a reivindicar a aquel que te hace daño. Y como el verdadero, yo voy a cumplir mis promesas, le dice. Yo voy a cumplir todas las promesas que vamos a leer a continuación, yo las voy a cumplir, dice, el verdadero. Es tener una plena confianza en que el Señor las va a cumplir. Es una seguridad total en que Él las va a cumplir. Por eso es el verdadero. Después se menciona como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es haciendo referencia a que en la antigüedad había una persona que tenía la llave de la casa de David. Esto es el lugar más importante en todo el reino, en el Antiguo Testamento. Esta persona tenía que cumplir con unas ciertas características, debía ser responsable, debía cumplir con unas ciertas cualidades, más que nada ser una persona íntegra, responsable, que inspire confianza y respeto en todo el pueblo, porque esta persona tenía la llave de la casa más importante en todo el reino, la llave de la casa de David. Esto implicaba tener una cierta autoridad. Él abría las puertas de la casa de David para que ingrese cierta gente y nadie podía cerrar esas puertas. Cuando él cerraba las puertas, nadie la podía abrir. Esto era tener autoridad en ese tiempo. Entonces el Señor Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir. Y más adelante se menciona nuevamente esto que lo vamos a leer. Y empieza en el versículo 8 con los elogios a esta iglesia. En el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Nuevamente se repite esta frase en todas las cartas. Yo conozco tus obras. No hay nada que escape a la vista de nuestro Dios. No hay nada que podamos esconderle. Él lo conoce todo. Conoce todas nuestras obras, conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, de todo, de cada uno de nosotros. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta.
justamente el que se presenta como el que tiene la llave de David, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta es como una oportunidad para extender el Evangelio mediante la predicación. Dios le da libre libertad, le deja las puertas abiertas para poder expandir el Evangelio por medio de la predicación, y nadie puede combatir eso en ese momento. Ni el enemigo, ni Satanás, por más fuerza que intente para perturbar a esta iglesia, no iba a poder, porque Dios le dijo, yo te he puesto la puerta, te he dejado la puerta abierta, y nadie la puede cerrar, ni el enemigo. De hecho, esta iglesia no padece persecuciones. Esta iglesia no sufre de persecuciones como las demás iglesias. ¿Por qué? Porque la puerta estaba abierta, pero para expandirse, para poder predicar el Evangelio con libertad. Y no padece persecuciones, Dios no lo permite, Dios no deja que el diablo persiga a esta iglesia. Dice, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Luego dice, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Podemos llegar a pensar que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a la clase más baja económicamente. ¿Por qué? Porque es una iglesia que estaba en una ciudad que sufría muchos terremotos, y todas sus casas se caían, se derrumbaban y constantemente tenían que huir de ahí. Por eso es una iglesia pequeña, con miembros capaz que con recursos muy bajos económicamente. Dice, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Al fin y al cabo, los cristianos de Filadelfia habían permanecido fiel a lo que es la palabra, al mensaje del Evangelio. Si bien Dios le da plena libertad para poder expandirse y expandir el Evangelio mediante la predicación, justamente ellos se habían mantenido fieles. No habían perturbado el mensaje de salvación. No habían caído en doctrinas equivocadas, falsas, como sí vimos en las iglesias pasadas. No tenían miembros en su iglesia que hablaban de doctrinas falsas, que no retenían las doctrinas de Balaam, las doctrinas de los nicolaitas, profetisa Jezabel, como sí vemos en las cartas anteriores. Ellos habían mantenido fiel a mi palabra, has guardado mi palabra, dice. Y después dice, y no has negado mi nombre. Eran creyentes fieles. Nunca habían negado el nombre del Señor, teniendo en cuenta que la ciudad había cambiado de nombre varias veces, en honor a sus benefactores, en honor a Tiberio César, que reconstruyó la ciudad, y de hecho al reconstruir la ciudad puso una estatua, un monumento de él mismo, una imagen de él mismo, para que los ciudadanos de Filadelfia lo adoren. Y lo iban a adorar porque había reconstruido toda la ciudad, luego del terremoto que no había dejado nada. Pese a eso, los cristianos de Filadelfia no habían negado el nombre del Señor, se habían mantenido fieles, habían guardado su palabra, no dejaron que nada perturbe el mensaje del Evangelio, y no dejaron que nada perturbe el negar el nombre del Señor. En este caso, este gobernador, Tiberio César. Conocido después, bueno, debido a esto de que Tiberio César refundó o reconstruyó toda la ciudad, se cambió el nombre a Neo Cesareo. Aún así, ellos se mantuvieron fieles, no habían negado el nombre del Señor. Reproches, ninguno. Esta iglesia no tenía ningún reproche. Dios no reprocha absolutamente nada de esto. Es una de las dos iglesias de las 7 que el Señor no tiene nada que reprocharle. Una iglesia capaz, intachable. De hecho, esta iglesia fue la que más perduró en el tiempo, a comparación de las otras. Estuvo
a partir de esto, que era el año 17 después de Cristo, dice que estuvo 1300 años más vigente esta iglesia. Es como si la iglesia de Alta Italia, en estos tiempos, de aquí a 1300 años en adelante, siguiera estando esta iglesia. Imagínense, todas las iglesias a pasar, duró mucho tiempo, más de un milenio, más de 1000 años estuvo la iglesia de Filadelfia, la congregación, la iglesia local en Filadelfia estuvo más de 1000 años, 1300 años aproximadamente. Habían perdido en el tiempo. Dios no tuvo nada que reprocharle a esta iglesia. Luego Dios, el Señor Jesús, hace una promesa. Vamos a empezar con las promesas que Dios le da a esta iglesia. Versículo 9 y versículo 10. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y empieza con las promesas a esta iglesia. Yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. A esos falsos maestros, a los que se dicen ser del pueblo de Dios, yo los voy a entregar. A esos falsos maestros. Yo te los voy a entregar a tus pies. Voy a permitir que ellos vayan a donde tú estás, le dice a la iglesia de Filadelfia. Te los entrego, dice. Luego dice, yo haré que, aparte de entregarlos, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínense estos falsos maestros que decían ser judíos, decían ser pertenecientes del pueblo de Dios y no eran judíos. Imagínense que estas personas siempre cuando iban a una iglesia era para combatir o para poner tropiezo. Esta iglesia estas personas están enfrente, habían ingresado a Filadelfia, pero habían visto que ese amor de Dios reflejado en sus miembros, ese amor fraternal entre sus miembros, y no tuvieron otra cosa que rendirse ante Filadelfia, ante los cristianos de Filadelfia, y reconocer que había un Dios en esta iglesia, había un Dios que amaba a esta iglesia y que ese amor se había reflejado en sus miembros. Y con el solo hecho o el testimonio de estos miembros de la iglesia de Filadelfia, estos falsos maestros no tenían nada que hacer, sino rendirse, sino postrarse ante esta iglesia. Y reconocían que había un Dios en esta iglesia y que ese Dios los estaba amando y que ese amor se había reflejado en los miembros de la iglesia de Filadelfia. Es como si alguien viniera a esta iglesia, un inconverso viniera a esta iglesia y si nosotros por ahí lo ignoramos, no hacemos nada, no le damos la bienvenida, no le demostramos un afecto, a esta persona se va a ir y va a decir, vine a esta iglesia y no recibí nada, acá no puede haber un Dios que esté en esta iglesia porque no vine y pasé desapercibido. En cambio, si vino un hermano, una persona inconversa del mundo a esta iglesia, y nosotros lo recibimos con un amor fraternal justamente, y lo integramos o le damos charla, le hablamos, le saludamos bien, con amor en Cristo, esta persona va a decir, acá hay algo distinto que no vi en ningún otro lado, acá está Dios morando, acá está Dios habitando en esta iglesia. Es justamente lo que pasaba en la iglesia de Filadelfia. Todas las personas que iban a esa iglesia reconocían y sabían, se daban cuenta que Dios estaba ahí presente, morando en la iglesia de Filadelfia. Eso es algo que nosotros debemos rescatar, debemos poner en práctica individualmente y como por iglesia. Que los de afuera, los del mundo o las personas que vengan a nuestra iglesia se den cuenta que Dios está acá, se den cuenta que el amor de Dios está acá, que lo puedan reconocer y que nosotros podamos tener ese testimonio, como tenían los hermanos de Filadelfia. Dice la siguiente promesa, has guardado mi palabra y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Y podemos entenderlo, hay muchas interpretaciones sobre esto. Hay algunos que dicen que esto hace referencia al rapto, al arrebatamiento. Esa prueba que debe venir en el mundo entero. Hay algunos que piensan que se refiere a eso, a cuando el Señor venga a buscar su iglesia y empiece la gran tribulación. Hay otros que afirman más una prueba que iba a afectar al mundo entero en ese tiempo y que Dios le iba a librarlos a los creyentes, en este caso a Filadelfia, de esa prueba que iba a atormentar al mundo entero. No podemos decir cuál es la verdadera o cuál es la interpretación correcta o que más se apegue a lo que Dios realmente quiso decir, pero ninguna de estas dos podemos decir que están equivocadas tampoco. Podemos pensar que iba a haber una tribulación muy grande en ese tiempo y por la fidelidad de los hermanos de Filadelfia, por no haber negado su nombre, por guardar su palabra, por ese amor que demostraban, ese amor fraternal, Dios lo iba a librar a aquellos que se mantenían fieles. Podemos llegar a interpretar eso también. Luego, en el versículo 11, el Señor da una exhortación a esta iglesia. Como no tiene ningún reproche, Dios promete, da sus promesas y exhorta a esta iglesia. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. El propósito de esto es animar a su pueblo. Dios exhorta a este pueblo, los quiere animar para que mantengan lo que vienen teniendo esta iglesia, este amor fraternal, este amor que resaltaba en esta iglesia, que lo mantenga. Los animaba a que siguieran así, en realidad. No tienen nada que cambiar esta iglesia. No hay nada que le pueda reprochar a esta iglesia, sino que sigan así. Los animaba a seguir así. Y esto es hasta que el Señor venga, hasta que se encuentren con el Señor, hasta el encuentro con nuestro Señor. Después dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente firme frente a las tentaciones, seguir siendo fieles a la palabra, porque Dios elogia esto de esta iglesia, que ellos se habían mantenido fieles a la palabra. Para que ninguno tome tu corona, dice. Esto no quiere decir que puedan perder la salvación. No hace referencia a eso, porque la salvación no se pierde. Para que ninguno tome tu corona, la corona es ese premio que vamos a tener los cristianos, ese galardón del cristiano cuando ya estemos delante o en la presencia de nuestro Dios. Hay 5 coronas, la Biblia menciona 5 coronas. Ya los ancianos de la iglesia que pastorean la iglesia fielmente, ellos tienen ya la corona garantizada, la corona de incorruptible de gloria. Esa es la corona que todos los ancianos de todas las iglesias que pastorean la iglesia fielmente ya tienen esa corona garantizada. Puede que tengan más coronas, pueden que tengan solo una, puede que no tengan ninguna tampoco. Es el premio del cristiano. Cuando estemos delante de él, los cristianos que han vencido ciertas circunstancias en la vida, se han mantenido fieles, van a recibir ciertas coronas. Las menciono nada más. Bueno, la corona incorruptible de gloria es para los ancianos. Después está la corona de regocijo, la corona de vida, la corona de justicia y la corona de incorruptible. Son 5 coronas que los cristianos van a recibir. Algunos pueden que no reciban ninguna. Y eso sería muy triste para cada uno de nosotros, ir y que el Señor esté premiando a sus hijos y yo no recibir ninguna corona. Hay algunos que van a recibir más de una, 2 o 3. En fin, el Señor los va a premiar. Ese es el galardón que van a recibir todos sus hijos. Y hace referencia a esto. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente fiel. Mantente firme para que no pierdas tu recompensa, para que no pierdas ese galardón, la corona que se te va a ser entregada. Esa es la exhortación. Los anima a seguir, a mantener o a retener lo que venían trabajando, lo que venían demostrando como hijos de Dios ahí en Filadelfia. Luego, el versículo 12, más promesas que el Señor hace a esta iglesia.
al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esto es al que venciere. Otra promesa que da: al que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto quiere decir que no solamente vamos a ser bienvenidos en las moradas de Dios, sino que vamos a ser parte de esa casa, de esa morada. Es decir, le haré columna en la casa de Dios. No solamente vamos a habitar en esas moradas, sino que vamos a ser parte de esa morada y nunca más vamos a salir de ahí. Nunca más vamos a estar por toda la eternidad compartiendo y en la presencia de nuestro Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esto es un sello de que le pertenecemos a Dios. Los creyentes le pertenecemos a Dios y su nombre está escrito en nosotros. ¿Qué somos? Cristianos, pequeños Cristo. Ya somos de Él. Y esto es lo que nosotros debemos demostrar al mundo, que los de afuera se den cuenta de esto, de que nosotros le pertenecemos a Dios y que su nombre, Cristo, está en nosotros, porque somos cristianos, pequeños Cristo, y eso es lo que debemos nosotros, como cristianos, lo que debemos reflejar al mundo, demostrar al mundo, tal cual lo hacía la iglesia de Filadelfia, una iglesia que abundaba en amor, una iglesia en que cualquier persona que ingresaba se daba cuenta, reconocía esto, que abundaba en amor, que Dios había amado a esta iglesia. Esta es la iglesia de Filadelfia. No tiene reproche ninguno, una iglesia que perduró años, años y años en el tiempo, y una iglesia digna de imitar, totalmente de imitar. No hay nada que podamos tomar acá para que nosotros podamos corregir, sino todo lo contrario, tomar acá para tomarlo como ejemplo para nosotros. Y termina diciendo, como en todas las cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, preste atención, preste mucha atención lo que Dios dice a cada una de las iglesias y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Quiera Dios que podamos tomar como ejemplo esta iglesia, una iglesia, podemos decir, perfecta, una iglesia que no tenía nada que reprochar, una iglesia digna de imitar, miembros de esta iglesia dignos de imitar, y que Filadelfia, ese amor fraternal, pueda sobrecaer en cada uno de nosotros, ese amor fraternal, ese amor que Dios nos demostró primero a nosotros poder demostrarlo a los demás. Quiera Dios bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.